Hola, ¿qué tal? Les saluda Isabel Cuervo y hoy vengo a contarles lo siguiente. Los medios hegemónicos de comunicación de los Estados Unidos declararon el sábado 7 de noviembre a Joe Biden como el presidente electo de esta nación. I've always believed, many of you heard me say it, I've always believed we can define America in one word. Los fuegos artificiales ya han sido lanzados, mientras todos, tanto demócratas como republicanos, saben que los votos se siguen contando. Y aunque hasta hace tan solo unas horas los demócratas gritaban en las calles que debía contarse hasta el último voto, al parecer lo olvidaron en solo segundos, al igual que la pandemia. En un discurso esperanzador con fuegos pirotécnicos y todo lo que sus votantes quieren escuchar, el sábado en la noche, Joe Biden y su fórmula vicepresidencial Kamala Harris, respaldados por los grandes medios, sin corte y sin censura, se dirigieron a los estadounidenses e insuflaron los ánimos de los asistentes y espectadores en lo que fue su primer acto presidenciable, informando de su triunfo y cómo sería su mandato. Pero en la democracia, que no es más que el mandato del pueblo, pues no se puede ignorar al pueblo. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en los Estados Unidos. Se está intentando saber cuál es el mandato de la mayoría del pueblo. El ganador de la contienda electoral en los Estados Unidos no se determina cuando los medios de comunicación lo proclaman y el perdedor pronuncia su discurso de aceptación. El ganador de la carrera presidencial se declara según la ley y la Constitución después de un largo proceso que culmina en enero, cuando el Congreso declara al ganador. El proceso. En los Estados Unidos, el presidente es elegido por sufragio indirecto a través de colegios electorales, no por voto popular. Los ciudadanos votan en cada estado por sus electores y estos, a su vez, emiten el voto del candidato ganador. Quien obtenga 270 votos electorales de 538 será el presidente electo. Este 3 de noviembre, el pueblo estadounidense fue a las urnas a emitir su voto para nombrar a sus electores. Más de 100 millones de ciudadanos ya habían ejercido su derecho al voto por medio del sufragio adelantado o por correo, lo cual es absolutamente legal en el sistema estadounidense. Antes del 8 de diciembre, cada estado debe tomar decisiones finales ante cualquier controversia que haya sobre el nombramiento de sus electores. El 14 de diciembre los electores se reunirán en sus respectivos estados y emitirán su voto por presidente y vicepresidente de la nación. El 6 de enero próximo el Congreso se reunirá para contar los votos electorales. El vicepresidente, como presidente del Senado, presidirá el escrutinio y anunciará los resultados de la votación del colegio electoral y declarará quiénes han sido elegidos presidente y vicepresidente de los Estados Unidos. Si ningún candidato presidencial gana al menos 270 votos electorales bajo la 12ª enmienda a la Constitución, la Cámara de Representantes decide la elección presidencial, eligiendo entre los 3 candidatos que obtuvieron el mayor número de votos electorales. Si ningún candidato a vicepresidente gana al menos 270 votos electorales, según la 12ª enmienda, el Senado elige al vicepresidente entre los 2 candidatos que obtuvieron el mayor número de votos. El 20 de enero de 2021, el presidente y vicepresidente electos presentarán juramento al cargo y se investirán como presidente y vicepresidente de los Estados Unidos. Las variables. El coronavirus, los medios y denuncias de irregularidades en el proceso electoral son las variables de esta elección presidencial. Los estadounidenses debieron enfrentar su fiesta cívica de la elección presidencial luego de al menos 8 meses de encierro, mascarillas, gel antiséptico, ordenanzas de distancia social,
toques de queda y alarmante y contradictoria información sobre un virus que aún se desconoce, pero que se ha llevado en su viaje desde China cerca de 1,5 millones de vidas, 238,000 tan solo en los Estados Unidos. La tensa relación entre el presidente Trump y los medios de comunicación fue subiendo cada vez más de decibeles a medida que la fecha de la contienda electoral se acercaba, para llegar a su culmen el jueves 5 de noviembre, cuando al unísono los medios hegemónicos y las redes sociales demostraron su poderío silenciando, censurando y demeritando las denuncias de uno de los contendores a la presidencia y tildándolo de mentiroso. And we have to interrupt here because the president has made a number of false statements, including the notion that there has been fraudulent voting. There has been no evidence of that. Allegations by his campaign. Este peligrosísimo acto de censura fue rechazado por muchos y aplaudido por otros tantos, sin saber que con él se sella la aprobación al silenciamiento y la mordaza. La evidencia absoluta de la censura rampante y falaz que viene ocurriendo al interior de este país, estandarte de los derechos civiles por parte de los medios hegemónicos y las redes sociales, quedó más que descubierta ante el mundo. Un atentado a la libertad de expresión y el derecho a la información, no de Trump, de todos. Pocas horas después, el sábado 7 de noviembre, los medios hegemónicos de comunicación nombraron presidente electo a Joe Biden. Pero, ¿por qué los medios de comunicación declaran quién es el presidente de los Estados Unidos? Muy fácil, porque así ha sido al menos durante los 2 últimos siglos en esta tierra de América. Desde 1848, la Associated Press ha sido quien contabilice los votos y dé los resultados en cada una de las contiendas presidenciales de los Estados Unidos. Y a partir de su informe, todos los demás medios informan. La AP es una organización global de noticias independiente y dedicada a la información fáctica. Yo misma trabajé para la AP en los 90s y podría dar fe de su rigurosidad en esos años. Pero la AP reporta e informa sobre los votos contados. Entonces, ¿cómo se cuentan los votos? A diferencia de muchos otros países, Estados Unidos no cuenta con una autoridad electoral única. Cada estado tiene sus propias normas, procesos y plazos. Los votantes que ejercen su derecho en los centros de votación lo hacen habitualmente a través de un sistema electoral de escaneo óptico o máquinas electorales de registro electrónico directo. La jurisdicción electoral local de cada estado elige qué máquinas electorales usar. Dado que ha habido denuncias de mal funcionamiento en las máquinas electorales, me fui a buscar cuáles son las máquinas utilizadas en los Estados Unidos y sus pormenores. El voto sagrado de los estadounidenses es contabilizado por Election Systems and Software, Dominion Voting and Hart Intercivic. Estas 3 empresas son quienes tienen en sus manos el resultado de las elecciones en los Estados Unidos. Casi la mitad de los electores estadounidenses votaron en estas elecciones con máquinas y software de la empresa Election Systems and Software, empresa que viene enfrentando desde 2016 un intenso escrutinio debido a la supuesta interferencia rusa en las elecciones de ese año. Desde entonces se supo que sus máquinas cuentan con dispositivos electrónicos y tabletas fabricados en China y Filipinas, lo que generó preocupación sobre posible robo o sabotaje de tecnología. Y además, el dueño de la empresa y la identidad de sus inversores se desconocen. Tanta información secreta y preocupante sobre IS&S llevó a la bancada demócrata a pedir información sobre seguridad, supervisión, finanzas y propiedad de esta compañía. Aún se tiene poca. El mismo presidente ejecutivo de IS&S, Tom Burt, dijo el año pasado que, abro comillas, lo que el pueblo estadounidense necesita es un sistema que pueda ser
auditado y luego esas auditorías deben realizarse y demostrarse al público estadounidense. La misma empresa de noticias que se apresuró en nombrar a Biden como presidente electo y se apresuró en censurar al presidente Trump, lo informó a fines de 2019, diciendo que las máquinas de votación de la nación se han convertido en un problema urgente debido a los temores reales de que los piratas informáticos, ya sean nacionales o extranjeros, puedan alterar la mecánica del sistema de votación. Dominion Voting System. El condado de Antrim, Michigan, un condado tradicionalmente republicano que se volvió azul en esta elección, volvió a ponerse rojo después de que un recuento manual de papeletas electorales dejó al descubierto que miles de votos emitidos para el presidente Donald Trump fueron accidentalmente contabilizados a favor de Joe Biden. Los funcionarios electorales analizaron los resultados y encontraron que el software de Dominion Voting System fallaba. Este mismo software es utilizado en 28 estados, incluidos Georgia, Illinois, Nevada y Arizona, tan disputados este año. Estas máquinas también cuentan con partes chinas y no soportan el voto en papel. El 9 de enero de este año, su director ejecutivo John Poulos debió presentar testimonio ante el Congreso junto a los ejecutivos de las otras dos compañías que manejan el voto electoral en la nación. Las tres compañías reconocieron que algunos de sus equipos permiten la transmisión de los recuentos de votos de la noche de las elecciones a través de un módem, una vulnerabilidad que los expertos en seguridad dicen que los piratas informáticos podrían aprovechar. Algunas oficinas electorales, estatales y locales lo requieren, mientras algunos estados y jurisdicciones prohíben este procedimiento. Las tres empresas fabrican aproximadamente el 80% de todas las máquinas de votación en uso en los Estados Unidos. Se han enfrentado a críticas por la falta de transparencia y la renuencia a abrir sus sistemas patentados a pruebas externas. Un informe de Associated Press el año pasado encontró que las principales empresas relacionadas con la votación habían escatimado durante mucho tiempo en la seguridad a favor de la conveniencia y operaban bajo un manto de secreto financiero y operativo a pesar de su papel fundamental en las elecciones. La democracia, el sistema y sus electores son los grandes perdedores en este atropello a la transparencia de un sistema que lleva siglos sosteniéndose y que ahora se ahoga entre la politización de la prensa que se niega a cumplir su deber primordial en una democracia: buscar la verdad y mostrarla. Hay principios supraelectorales que van más allá que juegos de derecha-izquierda. Y ellos se defienden con la firmeza del votante y la integridad de sus instituciones. El voto, ese derecho sagrado del constituyente primario, que es el pueblo, debe ser siempre respetado. Eso garantiza que nuestra voz sea escuchada bajo el sistema que hasta hoy representa el de mayores derechos para los pueblos, la democracia. ¿No sabías todos estos detalles? Aquí te lo cuento, porque Isabel Cuervo te dice lo que los medios censuran y callan.